Moving to position. You betcha. I copy.最开始可能只是一堆骨头，别人不要的碎骨、残肉和脂肪被全部倒进机器里，随着机器不断碾压，原本硬邦邦的骨头，最后居然变成了像肉一样的浆糊。更离谱的是，只要加一点颜色，它马上就会变成牛肉一样的粉红色。紧接着，机器开始高速灌装，这些肉将被推进肠衣，短短几秒，一整排香肠就做好了，大小一样，颜色一样，甚至连光泽都像复制出来的一样。但真正聪明的是后面这一步，他们会往里面加入少量真正的牛肉，分量不多，却足够改变味道。更重要的是，这样包装上就能名正言顺写。Como un país pequeño como la República Dominicana y ubicada en una posición geográfica muy especial, puede mantener relaciones equilibradas con China y Estados Unidos. Location confirmed. Encima de esa rivalidad geopolítica. Got it. Hay que saber surfear la ola. No puedes enfrentarte a la ola, hay que saberla surfear. Y ahora mismo vivir de espadas en China sería una locura total y absoluta. Hay que tener en cuenta que si hablamos del plan tecnológico, de lo que hablemos, de vehículos, de energías renovables, de cualquier cosa que hablemos, son más avanzados. Hay que tener en cuenta que se estima que de las 50 principales tecnologías disruptivas que ya están marcando el presente y que van a marcar el futuro, China Roger that. domina entonces, claro. Primary target on screen, Commander. La parte geopolítica, la parte económica, la parte tecnológica, todo está significa eso, romper con Estados Unidos, romper la tecnología. Hay que saber jugar a las cartas, pero lo hacen países pequeños o países grandes, lo hace India, que lo hace muy bien, lo hace Turquía, que está en la OTAN, pero le gusta acercar cuando le interesa Rusia, hace lo que le da la gana, pero tiene que saber hacer, y para eso hace falta políticos que de verdad sirvan a su país, que tengan las ideas claras, Bandit. y teniendo en cuenta que ahora mismo no podemos rechazar bajo un concepto sea de suicidio, rechazar esta participación también existe. Con el coronel Pedro Valls, Good to go. y ya Consuelo, adelante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Affirmative. En Estados Unidos y con la prensa, el establishment de los medios en Estados Unidos. Por ejemplo, el New York Times le dice hoy, China ve cada vez más a la América de Trump como un imperio en decadencia. Es un titular de hoy. Entonces dice que China que admiraba y envidiaba y que tenía hasta resentimiento All weapons con Estados limited. Unidos. Es un turbulento segundo mandato. Enemy max. Es Critical cosa damage esta detected. Absolutamente, doña Consuelo. Mire, la imagen ahora mismo de Estados Unidos Waiting está on you, por Commander. los suelos. Pero esto no lo dicen los medios Good to demócratas, go. esto lo dicen ya todos los medios estadounidenses. Es más, I read you, Commander. incluso dentro Moving del out. propio país de Estados Unidos, la imagen de China al contrario se ha duplicado positivamente. Y ahora mismo la mayoría de los países del mundo Got it. Did you see that? Did you see it? Es que cuando los que todos los días nos desayunamos con una barbaridad diferente. Ayer quería incorporar a Venezuela como What's up, boss? Pero es que hace poco lo decía exactamente igual con Canadá. Y no pensábamos que Roger that. el mandato estaba aplicando lo que se llamaba la estrategia del loco. Le inventa Richard Nixon, no. Ahora la sensación que nos da es que es la estrategia de un loco. Okay, now it's on. Y además, ojo, con el riesgo de que veremos a ver si incluso si esas elecciones de medio término se llegan a producir.
porque a lo mejor si está metido en una guerra, él como dice Got que it. dice que a su medio y dice, oye, ¿y por qué no podemos ser una dictadura? Como dicen eso, saben que Estados Unidos es una campaña de guerra aquí, en mi otra, que yo quiero ser el rey, ¿no? O sea que, en fin, estamos en un contexto de un retrato, Bien, Coronel Pedro Baños, bienvenido nuevamente al programa y al país. Mire, ante esta encrucijada en la que está Estados Unidos, de que si admite que ha perdido la guerra, viene una situación bastante complicada I'm taking para a ellos, pounding, Commander. o si, ¿qué hacer entonces? O sea, ¿qué podemos esperar en relación a esto? ¿Cuánto más se prolongaría esta crisis global que estamos viviendo en este momento? Y segundo, pues aquí la única solución que habría All weapons tú una parte, yo la otra, y llegamos a alguna Enemy mech. Critical damage detected. Esta confrontación llegará antes o después, es una cuestión de tiempo. Pero fíjese, esto que le digo yo, no es porque lo diga Pedro Valles, que no soy Waiting nadie. for orders. Esto lo dice la Estrategia de Seguridad Nacional. On my way. La última publicada a finales de año. Algo que todas las demás estrategias de seguridad nacional, y yo las llevo analizando muchos años, venían a decir que son los Commencing out strike. Primary target is damaged, Commander. Keep it up. así como en otras Mover estrategias down. anteriores. Rusia era citada a lo mejor hasta 80 veces y como enemigo. En esta solamente es citada 10 veces y ya no se le trata de enemigo. What's up, boss? Pero en cambio esta estrategia desde el principio está escrita Position confirmed. implícita o explícitamente referencia a China constantemente. China es un socio absolutamente en todo, porque es la que le está superando. Este es un clima comercial, económico, Target financiero, eliminated. tecnológico, sí, geopolítico y si me apura hasta ideológico, porque está ofreciendo incluso un modelo de sociedad, un modelo de gobierno como le Light damage. Holding firm. absoluta, porque todo lo que estamos hablando, Venezuela, Waiting for orders. Irán, todo está relacionado con China, todo detrás está China, por supuesto. Porque al final esto es una estrategia de aproximación indirecta, de ataque indirecto a intereses chinos en distintas partes del mundo, porque hoy por hoy no puede enfrentarse directamente a China. Tanto en superficie como en Hell yeah. Estados Unidos, algo que no es muy conocido, pero es así. Y si tecnológicamente, por ejemplo, mientras Estados Unidos está en su avión de quinta generación, el desarrollo de F-47 de sexta generación, es que China tiene dos aviones volando de sexta Commander? generación. Es que va un paso siempre por encima. Coordinates Cuando hablamos del received. 5G, ha hecho Estados Unidos con el 5G. Es que no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es impedirnos a los europeos, y en muchos países lo ha conseguido, que no implementemos los sistemas 5G chinos. Pero no ha hecho nada para desarrollarlos con el 4G. Got it. Pero es que ellos, China está en 6G. Warning. Enemy reinforcements detected. Looks like enemy reinforcements. La mentalidad, la psicología del propio Donald Trump. Un hombre que es verdad que ha pasado muchos avatares en la vida, se ha arruinado por lo menos un par de veces que sepamos, que es un gran luchador, claro, y de repente cómo va a reconocer que ha sido derrotado. Una persona que todos los expertos, psicólogos, psiquiatras dicen que es un narcisista y egocéntrico, claro, ¿cómo le convences de que está perdiendo o de que ha perdido? Y que sobre todo Engaging multiple targets. todo está hundido dentro del propio país, con enfrentamiento dentro del propio partido republicano. Pero es que incluso los que eran sus grandes valedores en los medios de comunicación, la de George, aquel caso, están absolutamente en contra de él por todo lo que está haciendo, porque es verdad que así como lo pasó en el primer mandato, que siempre subía, decíamos, oye, un político que cumple con lo que ha prometido, ¿no? Pero es que en este está incumpliendo sistemáticamente todo lo que había prometido. Profesor, es imposible analizar la guerra, el problema Medio Oriente sin analizar los individuos. Y ese ego de él
cómo va a funcionar, cómo te ve que se pueda, si eso él entiende que va a llegar a... On it. It's time to bug out. Get to the LZ for extraction. Por ejemplo, todas las sanciones Receiving. aranceles que han impuesto a otros países le han funcionado. Coordinates China. received. Con China ha dicho, como digo, decir, incluso hasta el 200% vamos a imponer a todos los productos chinos. China se calla la boca como hacen ellos. Digo, no te voy a hacer ni caso. Que ha seguido importando energía. Next warriors, show them what you've got. Y era el único país que seguía importando energía. No ha movido China claramente. Y de hecho, para que no se vaya, por cierto, todos los inversores que van a Losing lots of armor. y luego pues todos los de Good to go. porque es que al final es que sí, Got it. la economía y las finanzas es la que ¿a qué consiguen? ¿A qué acuerdos van a llegar? Porque el problema es que China está avanzando muy rápidamente. Que ya no vendan sus productos, no exporten en dólares, sino en yuanes. Esto es temporal para Estados Unidos, no sé. Esto es la guerra, porque eso es lo que le sirve a Estados Unidos, lo que le permite seguir siendo una superpotencia. No el ejército, porque el ejército hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Todos los días. Getting the angle on me. O sea, en la fortaleza es la fortaleza económica. Y el problema es que todo eso se le está desmontando. Lo está desmontando China. Entonces, claro, por eso van a llegar a ver cómo reparten el mundo. Pero hace falta que China acepte repartir el mundo. Wow. Es bueno poner razón bien, que se mantener aquí en este escenario del sol de la mañana, escuchando mucho entretenimiento. Firing a full salvo. Generar debates. That hit something good. ¿Entiende usted que con toda esta descripción que estamos viviendo son realidades, desafíos y retos, la lucha por la hegemonía mundial, y el lugar de que la recomposición del mundo internacional, China sea la potencia que quede como dominante? Y la segunda pregunta, Enemy mech destroyed. penetrando Yes, al Commander. mundo de la política, de la economía, de lo social. On my ¿Cómo way. será ese match en su vida? Muy interesante. Inquietudes intelectuales y además Give them everything you got. políticos nace en 1991. En 1991. Y a partir de ese momento, por mi propia cuenta, porque nos estudiaron las universidades del mundo, además intenté ser en una visión siempre muy ecléctica, luego tuve la oportunidad de ser el único militar Waiting for español que ha orders. estudiado con el ejército chino, también está estudiando en un curso en Israel, en fin, para intentar Affirmative. comprender todo el mundo, porque no puedes centrarte solamente en lo tuyo, por muy bueno que sea, tienes que tener esa visión mucho más amplia, ¿no? Esa visión holística. Pero luego, además tuve luego la fortuna de tener puestos muy importantes, tanto en España como en el extranjero. En el caso estuve en Estrasburgo como jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo. Terminé mis días en activo como el jefe del área de análisis no político en el Ministerio de Defensa, en fin, con lo cual me he dedicado a ello. Y luego, pues es que me ha apasionado. It's 2:20 a.m. in a quiet, dimly lit home office. A high-level executive sits hunched over his laptop, the glow of the ChatGPT 5.5 interface. Offshore net. As he hits enter, he feels a wave of relief. To him, this isn't just a chatbot, it's a high-tech confessional, a $30 a month sanctuary where his most sensitive secrets are processed by a godlike intelligence far removed from the grubby world of data brokers and targeted ads. He watches as the AI officially Commander. summarizes his life's crisis into a neat little title at the top of his browser tab. Restructuring $5 offshore. Copy that. He feels safe, he feels alone, but he isn't. What he can't see is the invisible passenger sitting in the digital shadows of his browser. The moment that title appeared, Dubai's fast fashion leggings immediately
snapped a Solid touch. connection on They that didn't one. just see the title. They grabbed it, packaged it up, and attached it to his Facebook user ID, his real-world name, and his entire social graph. Before the AI even finished its first sentence of advice, his deepest financial secret had already been whispered directly into Meta's surveillance machine. There is a biting, Full throttle. almost Shakespearean irony to the class action lawsuit that just hit the U.S. District Court in California. For years, we were told that the Silicon Waiting for Valley orders. of Google and Facebook was the old way, the free way that cost us our privacy. We migrated to OpenAI because we Got it. wanted to be the customers of the company. We thought we were paying for a wall. Turns out we were paying for a glass house with the lights left on. Watching OpenAI, a company that lectures the world on AI safety and the moral alignment of superintelligence, get caught using the same cheap amateur hour tracking tricks as a mid-tier e-commerce site is a masterclass in corporate cognitive dissonance. It suggests that while they were busy teaching the AI All weapons are go. Target neutralized. Stumbling because they wanted to It's optimize go its Facebook time. use. It turns out the most advanced intelligence in human history was just a sophisticated front end for the same old surveillance capitalism, handing yourself to Mark Zuckerberg on the silver platter. Warning. The transition Armor from low. the internet Commander? to the AI era, it was basically sold to us as this fundamental reset of digital boundaries, right? Like a clean slate. Exactly. Right, clean Commander. slate. But the architecture of this betrayal, the way it's actually built, reveals that the reset never actually happened. I mean, to really grasp the magnitude of the structural failure, we have to look at the exact So he's sitting in a dimly lit All out home long-range office missiles, in suburban Commander. Virginia. Just a normal night. Right, the house is completely silent, maybe just like the low hum of the air conditioning. The blue light from his monitor is reflecting off his glasses as he stares Damage at the minimal. ChatGPT 5.5 interface. And what's he working on? He is dealing with the really messy, highly confidential intricacies of corporate restructuring for a client that's facing potential bankruptcy. Wow. Okay, let me just pause right there. Bias's position dealing with potential bankruptcy. Enemy mech The stakes destroyed. for absolute secrecy are just incredibly high. Standing I by. mean, the monthly subscription fee he pays for that premium tier, that $30, it isn't just a business expense. To him, On it. it represents a deliberate exit ramp from the data-hungry ecosystem of traditional search engines. You know, he genuinely believes that by paying for the premium tier, he has basically purchased a private audience with a closed-loop intelligence. That Ready for orders. transaction creates this huge psychological barrier. He assumes he's the customer now, completely insulated from Acknowledged. the productization of his data. He thinks he bought a vault. Right. So, operating under that assumption, he types out this highly sensitive let's go, let's go. detailing the exact financial vulnerabilities, the hidden debts, the strategic weaknesses of his client's firm, and then he is underneath, almost instantly, the browser's title tag flickers. It momentarily updates to display a really concise Good to go. AI-generated summary of his confidential query. Let's say it reads, client bankruptcy restructuring strategy. Okay, so just summarize this book. And he feels entirely secure. And the system is just organizing his files for him. Buried deep in the interface's code, there's a metapixel script just waiting. And it immediately latches on that generated title. Okay, I want to make sure I'm visualizing this accurately. The script is literally just sitting there, dormant, until the exact moment the text on the tab changes. The title renders on the screen. The script All weapons emitted. The connection to it. the accuser could be on Enemy mech. browser's Critical damage detected. Orders. It acts as the absolute digital fingerprint of his personal Facebook account. Yeah. Moving out. And invisible, it tethers his professional, highly sensitive legal secret directly to his personal social identity. Terrifying. And so what is the immediate fallout of that connection? Firing on target. The aftermath doesn't take long at all. The very next morning, Standing Elias by. is just sitting in his kitchen drinking coffee. He Move opens his order phone and received. starts scrolling through Instagram. 3 posts down, he is served a highly specific, targeted ad for distressed asset management services. Targeting for an alpha strike. Investigating Hot
Damn. Let's do this. The world's most pervasive data broker was standing on the other side, Waiting for orders. taking meticulous notes. You know, the shift from a traditional search engine to a conversational AI, it fundamentally changes the nature of the data being extracted here. I think that's a crucial distinction we have to make in this deep dive. Oh, a massive distinction. Because with a traditional search engine, the user is providing like a fragmented, isolated bankruptcy lawyer near me or symptoms of a panic attack. It's just an isolated intent, usually just a few users. Exactly. But a conversational prompt Waiting for directed orders. at an AI is entirely different. People are treating these On my way. interfaces like high-tech confessionals. I mean, they are pasting in multi-paragraph explanations of their collapsing marriages. They're uploading hundreds of lines of proprietary code base to find something. Roger that. Right, so it completely ceases to be an I think I hit something good. This high-resolution digital DNA sample. The user is providing all the context, the nuance, and even the underlying emotional state of their query. And when that unprecedented level of intimacy is captured by a tracking pixel, the privacy violation scales exponentially. It is exactly like when All weapons committed. Enemy mech destroyed. Halfway through, Mission successful. sensitive vulnerability